Bueno, chicas, en este vídeo os quiero dar un poquito de pincelada sobre el visajismo, ¿vale? Que es cómo favorecer las facciones en medio del maquillaje, y también le voy a decir un poquito de pelo, ¿vale? Entonces, empezamos con las caras redondas. Hay mucha gente que me pregunta que en una cara redonda qué es lo que más le favorecería. Pues sobre todo no colores demasiado claros en el pelo, ¿vale? Por lo tanto, utilizaremos el flequillo también que acabe el rostro, ¿vale? Por lo tanto, el efecto también es que haga el efecto más oval. Si nosotros potenciamos el volumen del pelo hacia los lados, también nos creará el efecto de la cara mucho más redonda. Por lo tanto, tienen que ser más efecto lisos, que no sea demasiado claro el pelo, y sobre todo el flequillo siempre que acabe un poquito el rostro. En caras alargadas es todo lo contrario, siempre le vamos a dar volúmenes a los lados, vamos a evitar las rayas en medio porque aún nos potencian mucho más la cara estrechita. Sí que potenciaremos más flequillos, los flequillos también hacen el efecto óptico, que se vea un poquito más redonda, y hasta incluso cuando nos hacemos coletas, ¿vale? Evitar esto. ¿Veis? Si tenemos la cara muy alargada y nosotros creamos la línea, aún estamos potenciando más el efecto. Lo tiraríamos todo para atrás. En cambio, las que tienen la cara más redondita, intentaremos hacer más tupés, hasta incluso la rayita en medio. O sea, sí que nos ayuda a que se vea el efecto óptico un poquito más alargado, ¿vale? Caras corazón. Hay mucha gente que me pregunta cuál es el flequillo adecuado para una cara de corazón. Yo lo aconsejo que sea el efecto viserita y que nunca llegue a más de aquí, ¿vale? Como mucho el efecto viserita hasta aquí. Si nosotros alargamos el flequillo demasiado, el problema es que aún hundirá mucho más la parte del mentón, por lo tanto también nos marcará muchísimo más la cara corazón. Y siempre un poquito potenciando el flequillo hacia adelante para que el efecto no quede de la raya en medio, sino que quede un poquito tapando la parte de la frente más ancha. Vale, las cejas es una problemática que tenemos casi todas. Las directrices son súper sencillas. Si no las tenéis así, no os preocupéis, porque os podéis dejar las cejas crecer y os podéis volver a hacer la forma, o hasta incluso con el maquillaje también se puede modificar, ¿vale? Directriz, aleta de la nariz, ¿vale? Es el principio de la ceja. Vamos a marcar cuando nos miramos al espejo, ¿vale? Y nos miramos el iris del ojo, lo vamos a marcar ¿veis? Justamente nos marcará donde tenemos que marcar el pico. Y el efecto del mentón pasando por el labio, ¿lo veis? Nos marca dónde está el final de la ceja. Si nosotros tenemos esta directriz, lo haremos perfecto, ¿vale? Simplemente marcaremos primero la parte del medio al final y luego nos vamos adentrando a la de dentro. Para mí es la forma mucho más práctica. En algún vídeo anterior podemos ver cómo marcamos las cejas. Ojos redondos. En los ojos redondos es súper importante que tengáis en cuenta de no marcar el efecto muy potenciado, sobre todo por la parte de abajo. En ojos redondos lo que marco es del final, o sea del medio al final, un poquito más de grosor en la línea, por lo tanto el efecto también va a quedar un poquito más afilado. En los ojos redondos siempre se marca un poquito más el rabito del ojo para que el efecto también quede un poquito más alargado. Y sobre todo intentamos no hacer ahumados que sean de aquí muy altos, porque aún potenciamos más el efecto del redondo. En los ojos encapotados, para mí una de las cosas que tenemos que tener más en cuenta, porque somos muchísimas las que tenemos los ojos encapotados, intentar evitar satinados en la parte del párpado fijo, ya que el efecto satinado aún nos va a hacer el efecto de más volumen en la parte del párpado, y si ya tenemos demasiado volumen porque ya el efecto del ojo es más encapotado, aún lo potenciaremos mucho más. El ahumado se tendrá que subir un poquito más, pero justamente en la parte del final, para que el ojo, el efecto sea un poquito más abierto. Sí que potencio muchísimo más la parte de abajo, los ojos encapotados, ya que cuando estamos hablando con una persona que tenga el ojo maquillado y tenga el ojo encapotado, si no potenciamos la parte de abajo, en el momento que gesticula sí que lo vemos, pero si abre el ojo no se ve apenas el maquillaje, por lo tanto yo potencio mucho la parte de abajo. Ojos separados. Es súper importante que acabéis el eyeliner en el lagrimal y hasta incluso podáis meteros un poquito más, ¿vale? El efecto óptico para un ojo separado, si nosotros marcamos la línea del medio al final, ¿vale? Y no acabamos el principio, aún crearemos más el ojo más separado. Y en cambio en los juntos tenemos que tener mucho más cuidado, la raya tiene que ser muchísimo más finita y alargarnos mucho más el ojo en la parte del final. En los ojos separados no intentéis hacer cuencas, ¿vale? Ni ojos demasiado alargados porque aún creamos más que se vean desplazados. Labios finos.
Es súper importante que si queréis crear el volumen en los labios finos, marquéis el perfilado justamente después del labio, ¿vale? Por lo tanto, es por encima del labio, y luego utilicéis colores que no sean demasiado estridentes. Todos los colores oscuros, acordaros que lo que hacen es empequeñecer. Nos puede gustar un rojo, pero le ponemos el efecto del brillo encima, que queda el efecto charol, por lo tanto el labio siempre queda más con volumen. En cambio, si tenemos los labios muy gruesos y lo que queremos hacer es que se vea el efecto óptico más pequeños, perfilaremos por la parte de dentro y utilizaremos colores mate. Sí que podemos utilizar colores muy intensos para marcar también y empequeñecer, pero a la que no le gusta verse los labios demasiado marcados, que utilice colores que sean totalmente neutros, pero mates. En el tema del visajismo de las facciones, una cara redonda tendrá que oscurecer la parte de los finales, ¿vale? El efecto del 3 que siempre se ha hablado, pues sería este efecto, ¿vale? Potenciamos la oscuridad con el bronceador para marcar el efecto óptico más fino. En cambio, si nosotros tenemos una cara muy alargada, lo que tenemos que hacer es oscurecer la parte de arriba de la frente y la parte del mentón. Mentones que sean muy pronunciados, el bronceador siempre irá en la parte de enfrente. Narices, es una de las cosas que más me piden. Si nosotros tenemos la nariz muy chata, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es potenciar ligeramente, por favor, porque a veces lo marcamos demasiado y se ve ópticamente muchísimo. Tenemos que afinar la nariz dando un poquito de bronceado en la parte de los laterales. En cambio, si tuviésemos la nariz muy alargada, broncearemos en la parte de encima, ya que el efecto óptico también lo hará más plano. Si quisiéramos levantarnos un poquito la nariz, la gente que tiene un poquito el efecto hacia abajo, lo que haremos es broncear un poquito la parte de aquí, ¿vale? Para que el efecto óptico sea levantar un poquito la nariz. Yo lo que hago es bronceo un poquito aquí y me pongo un poquito de iluminador en la parte de la punta, que es lo que nos va a hacer que se vea realzada. Iluminadores. Lo que vamos a aplicar con el iluminador es potenciar el efecto de belleza, ¿vale? Lo que hacemos es dar el efecto de jugosidad. Potenciaremos el iluminador en la parte del colorete una vez que ya acaba el colorete y empieza la ojera, más o menos para que tengáis un poquito la guía, ¿vale? En la parte del labio, si queremos crear el efecto más volumen, también le aplicaremos el iluminador. En la parte de la nariz, siempre y cuando no tengamos el tabique demasiado pronunciado, porque pensad que el iluminador también acaba de potenciar mucho más el rasgo. Y por ejemplo, la gente que tiene el ojo, ¿vale?, muy pegado a la ceja, también ponemos un poquito de iluminador aquí para que el efecto del ojo también sea más despierto. Como os he dicho en el otro tutorial, el iluminador aquí también nos hará el efecto de potenciar un poquito más el hueso. Acordaos que el iluminador lo que hace es potenciar y verse jugosidad. Una cosa también importante para las que tengan la piel grasa, el iluminador nunca llega hasta aquí. Si nosotros utilizamos un iluminador que nos llega hasta aquí, tenemos la piel grasa, nos vamos a ver demasiado brillantes, ¿vale? Evitar totalmente los polvos que tengan luz, ¿vale?, que tengan brillo, y utilizarlos todos que sean mate, porque vuestro brillo al tener la piel grasa ya saldrá. En cambio, las que tenemos la piel seca, lo que tenemos que utilizar es un poquito más de brillos en el bronceador, en el colorete, para que nos potencien la jugosidad, ya que nosotros tenemos la piel más seca y no se marca tanto. Maquillajes. Es súper importante también que tengáis en cuenta de que un maquillaje ni broncea ni aclara. Lo que hace un maquillaje es simplemente unificar la tez, ¿vale?, y eliminar las imperfecciones. Si nosotros intentamos broncearnos con el maquillaje, lo que nos va a crear es el efecto más citrino, ¿vale?, porque el maquillaje no broncea, sino que el pigmento siempre es más amarillo. Si en cambio una persona que es muy morena se quiere blanquear con el maquillaje, la tez le quedará gris, por lo tanto tampoco estamos haciendo lo correcto. Siempre broncearemos con el bronceador y el maquillaje siempre tiene que ser del mismo tono. Correctores. También es súper importante, la gente que tenga la ojera muy oscura, no ponerse correctores que sean demasiado blancos, ya que el efecto quedará gris. No por más blanco tapa más, todo lo contrario. Si nosotros tenemos la ojera muy oscura, se verá una tonalidad que no es la adecuada. Siempre intentad ver que el maquillaje y el corrector sea más o menos de la misma gama. Yo sí que trabajo con correctores verdes, naranjas, pero por ejemplo, vosotras que estáis en casa, no os compliquéis. Utilizar colores beige, colores un poquito más amarillos para que la que tenga la ojera un poquito más marrón, pero no utilicéis colores que sean demasiado difíciles de trabajar,
porque en fotografía para las actrices y todo queda súper bonito porque los filtros de la cámara ya hacen que no se vea, pero para diario sí que se ve. O sea, tú sales a la calle y como tengas una corrección verde se acaba viendo, a no ser que tengas una capa muy gruesa de maquillaje. Esa es mi percepción, cada una que haga lo que quiera. Y en tema de brochas, que todo el mundo me pide el tema de brochas, os voy a dar unas pequeñas pinceladas. Yo para maquillaje utilizo 3 brochas, siempre depende de qué maquillaje quiero hacer. Esta, la mofeta, para mí es la que más me gusta porque el efecto queda súper natural y me aplica el maquillaje súper rápido, que las que queremos rapidez a la hora de maquillarnos es súper importante que tengamos una brocha que nos facilite muchísimo ese trabajo. Y para la corrección tengo la misma brocha pero en un tamaño muchísimo más pequeño para adentrarme mucho más. Pero en cambio utilizo la lengua de gato, que también se puede aplicar el maquillaje y la corrección, pero la utilizo para el iluminador, o iluminador o corrector, porque adentra muy bien en las partes donde quiero aplicar. Es un poco más sacrificada esta, porque si utilizamos la lengua de gato, a las 2 o 3 utilizaciones la brocha queda bastante dura. La tendríamos que estar lavando constantemente para que el efecto no nos quede en las rayas, porque seguramente muchas os identificaréis en que quedan las rayas del trazo del maquillaje. Por lo tanto, yo os aconsejo, para mi gusto, esta. No hace falta que sea una brocha súper cara, porque hay muchas por ejemplo, Better o algunas firmas así mucho más bajas que la calidad está perfecta para aplicar un maquillaje. En otras ya os aconsejo que os gastéis un poquito más de dinero. Vale, estas serían las de maquillaje. Para mí la de polvo, indiscutiblemente, y la de colorete, Bobbi Brown, es la que más me gusta. Evidentemente pica un poco más, pero ¿qué pasa? Que el pelo también ayuda a que el maquillaje, o sea que en este caso los polvos y el colorete, te dure muchísimo más porque no barre el producto. Cuando utilizamos brochas que son demasiado fuertes o el pelo es demasiado duro, primero que nos araña y segundo que también araña el producto, por lo tanto polvoreamos mucho más producto del que necesitamos y tenemos que soplar, tenemos que picar porque el producto queda demasiado con exceso. En cambio con este cogemos exactamente lo que necesitamos. Otras brochas para ojos, las que más utilizo son, ¿vale? Esta también es la Blender de Bobbi Brown para aplicar la sombra clarita. A mí me encanta aplicármela con esta. Utilizo para difuminar una que es de Bobbi Brown, lo que pasa que esta ya no existe, pero hay muchas que son parecidas. Es un bloque un poquito más duro, no sé si se verá bien, y es para difuminar, va perfecto, pero para difuminar también tenemos, ¿vale?, una de MAC, que también el pelo es un poquito más largo y nos ayuda a que el difuminado quede mucho mejor. Utilizaremos también el pincel para aplicar la sombra oscura, que sea plano, el planito. Este también es de MAC y este también me encanta. Todas las dudas que tengáis, ¿vale?, os acercáis a cualquier stand de Bobbi Brown o a cualquier stand de MAC y os facilitarán toda la información que necesitéis, porque es verdad que tendría que tener un tutorial de 3 horas para explicaros bien cada paso de tanto la brocha como el maquillaje que utilizo. Siempre que queráis utilizar algo así, os vais y vamos, hay unas profesionales increíbles allí. Uno que no puede faltar nunca para mí es el biselado, que es el que nos va a ayudar a crear el marco, a bajar la sombra hacia abajo, y evidentemente necesitamos también un pincel muy finito para crear el eyeliner en gel, ¿vale?, que es el que nos va a ayudar a crear la línea de arriba, a poderlo difuminar con el biselado. Bueno, pues espero que os haya ayudado en un poquito las directrices de lo que yo suelo utilizar y de lo que me gusta, y nada, cualquier duda, cualquier cosita, nos vemos pronto.